Las santas mujeres en el sepulcro. Las santas mujeres estaban cerca de la pequeña puerta cuando nuestro Señor resucitó, pero no vieron nada de los prodigios que había sucedido en el sepulcro. Tampoco sabían que habían puesto guardia, porque no estuvieron la víspera a causa del sábado. Se preguntaban entre sí con inquietud: ¿quién nos levantará la piedra de la entrada? Querían echar agua de nardo y aceite odorífero sobre el cuerpo de Jesús, con aromas y flores. Querían ofrecer al Señor lo más precioso que habían podido encontrar para honrar su sepultura. La que había llevado más cosas era Salomé. No era la madre de Juan, sino una mujer rica en Jerusalén, parienta de San José. Resolvieron poner sus aromas sobre la piedra y esperar que algún discípulo viniera a levantarla. Los guardias estaban tendidos en el suelo como atacados de una apoplejía. La piedra estaba echada a la derecha, de modo que se podía abrir la puerta sin dificultad. Los lienzos que habían servido para envolver el cuerpo de Jesús estaban sobre el sepulcro. La grande sábana estaba en su sitio, pero con los aromas solo. Las vendas estaban sobre el borde anterior del sepulcro. Los paños con que María había envuelto la cabeza de su hijo en el mismo sitio. Vi a las santas mujeres acercarse al huerto. Cuando vieron los faroles y los soldados tendidos alrededor del sepulcro, tuvieron miedo y se alejaron un poco. Pero Magdalena, sin pensar en el peligro, entró precipitadamente en el huerto, y Salomé la siguió a cierta distancia. Las otras dos, menos resueltas, se quedaron a la puerta. Magdalena, al acercarse a los guardias, tuvo miedo y se volvió con Salomé. Y las dos juntas, pasando entre los soldados tendidos en el suelo, entraron en la gruta del sepulcro. Vieron la piedra quitada, pero las puertas estaban cerradas. Magdalena las abrió llena de emoción y vio apartados los lienzos. El sepulcro estaba resplandeciente y un ángel estaba sentado a la derecha sobre la piedra. No sé si Magdalena oyó las palabras del ángel, mas salió perturbada del huerto y corrió rápidamente a donde estaban reunidos los discípulos. No sé tampoco si el ángel habló a María Salomé, que se había quedado a la entrada del sepulcro. La vi salir muy deprisa del huerto detrás de Magdalena y reunirse a las otras dos mujeres, anunciándoles lo que había sucedido. Se llenaron de sobresalto y de alegría al mismo tiempo, y no se atrevieron a entrar en el huerto. Casio, que había esperado un rato alrededor, pensando quizás ver a Jesús, fue a contarlo todo a Pilatos. Al salir dijo a las santas mujeres todo lo que había visto, y las exhortó a que fueran a asegurarse por sus propios ojos. Ellas se animaron y entraron en el huerto. Estando en la entrada del sepulcro, vieron dos ángeles vestidos de blanco con trajes sacerdotales. Las mujeres se asustaron y, cubriéndose los ojos con las manos, se posternaron hasta el suelo. Pero un ángel les dijo que no tuvieran miedo, que no buscaran al crucificado, porque había resucitado y estaba lleno de vida. Les enseñó el sitio vacío, les mandó que dijeran a los discípulos lo que habían visto y oído, añadiendo que Jesús les predecería en Galilea y que debía acordarse de sus palabras. El Hijo del Hombre será entregado a las manos de los pecadores, lo crucificarán y resucitará al tercer día.
Entonces los ángeles desaparecieron. Las santas mujeres, temblando, pero llenas de gozo, se volvieron hacia la ciudad. Iban conmovidas, no se apresuraban y se paraban de cuando en cuando para mirar si veían al Señor o si Magdalena volvía. Mientras tanto, Magdalena llegó al cenáculo. Estaba como fuera de sí y llamó con fuerza a la puerta. Algunos discípulos estaban todavía acostados durmiendo, otros se hallaban levantados. Pedro y Juan abrieron. Magdalena les dijo desde afuera: han sacado al Señor del sepulcro, no sabemos a dónde le han puesto. Después de estas palabras, se volvió corriendo al huerto. Pedro y Juan entraron en la casa y dijeron algunas palabras a los otros discípulos. Después la siguieron corriendo, Juan más deprisa que Pedro. Magdalena entró en el huerto y se dirigió al sepulcro. Conmovida de cansancio y de dolor, estaba cubierta de rocío. Su manto habíase desprendido de la cabeza y de los hombros, y sus largos cabellos se veían descubiertos y flotantes. Como estaba sola, no se atrevió a bajar a la gruta, y se paró un instante a la entrada. Se arrodilló para mirar dentro del sepulcro, por entre las puertas, y al echar atrás sus cabellos que le caían sobre la cara, vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados a las extremidades del sepulcro. Y oyó la voz de uno de ellos que decía: mujer, ¿por qué lloras? Ella gritó en medio de su dolor, pues no veía más que una cosa. No tenía más que un pensamiento, a saber, que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Después de estas palabras, viendo el sepulcro vacío, se salió y se puso a buscar acá y allá. Le pareció que iba a encontrar a Jesús. Presentía confusamente que estaba cerca de ella, y la aparición de los ángeles no podía distraerla. Diríase que no veía que eran ángeles, y no podía pensar más que en Jesús. Jesús no está allí. ¿A dónde está Jesús? La vi errante de un lado a otro como una persona extraviada en su camino. El cabello le caía por ambos lados sobre la cara. Una vez tomó todo el pelo con las manos y después lo partió en dos, echándolo atrás. Entonces, mirando a su alrededor, vio a 10 pasos del sepulcro, al oriente, en el sitio donde el huerto sube en dirección a la ciudad, aparecer una figura vestida de blanco entre los arbustos, a la luz del crepúsculo, y corriendo de ese lado oyó estas palabras: mujer, ¿por qué lloras? Ella creyó que era el hortelano, y en efecto, el que hablaba tenía una azada en la mano, y sobre la cabeza un sombrero ancho, que parecía hecho de corteza de árbol. Yo había visto bajo esta forma al obrero de la parábola que Jesús había contado a las santas mujeres en Betania, poco antes de su pasión. No estaba resplandeciente de luz, pero se parecía a un hombre vestido de blanco, visto a la luz del crepúsculo. A estas palabras: ¿a quién buscas?, ella respondió: si tú lo has tomado, dime dónde está, y yo iré por él. Y enseguida se puso a mirar alrededor. Entonces Jesús le dijo con el timbre habitual de su voz: María. Ella conoció el acento y, olvidando la crucifixión, muerte y sepultura, le dijo como otras veces: Rabuni, maestro. Se puso de rodillas y extendió los brazos a los pies de Jesús. Mas el Salvador, deteniéndola, le dijo: no me toques, pues aún no he subido hacia mi Padre. Vete a decir a mis hermanos que subo hacia mi Padre y el suyo, hacia mi Dios y el suyo. Y desapareció.
supe por qué Jesús había dicho no me toques, pero no me acuerdo bien distintamente. Yo pienso que hablo así a causa de la impetuosidad de Magdalena, demasiado absorta en el pensamiento de que vivía de la misma vida que antes y creía que todo estaba como antes. En cuanto a las palabras de Jesús, todavía no he subido a mi Padre, me fue explicado que no se había presentado aún a su Padre después de su resurrección y que todavía no le había dado gracias por su victoria sobre la muerte y por la obra cumplida de la redención. Fue lo mismo que decir que las primicias de la alegría pertenecían a Dios, que ella debía primero volver en sí y dar gracias a Dios por el cumplimiento del misterio de la redención, pues había querido besar a sus pies como antes. No se acordó más que de su amado y olvidaba con la violencia de su amor el milagro que tenía ante sus ojos. Magdalena, después de la resurrección del Señor, se levantó deprisa y como si hubiese visto un sueño, corrió otra vez al sepulcro. Vio sentados a los dos ángeles que le dijeron lo que habían dicho a las otras dos mujeres sobre la resurrección de Jesús. Entonces, segura del milagro y de lo que había visto, buscó a sus compañeras y las encontró en el camino que conduce al Gólgota. Ellas andaban errantes, llenas de temor, esperando la vuelta de Magdalena y con vaga esperanza de encontrar a Jesús en alguna parte. Toda esta escena no duró más que 2 minutos. Podían ser las 3:30 de la mañana, cuando el Señor se le apareció, y apenas salía del huerto, cuando Juan entraba y después Pedro. Juan se paró a la entrada del sepulcro, miró por la puerta entreabierta y vio el sepulcro vacío. Pedro llegó entonces y bajó a la gruta, a donde vio los lienzos doblados, como se ha dicho. Juan lo siguió y a esta vista creyó en la resurrección, lo que Jesús les había dicho, lo que estaba en las Escrituras. Veíanlo claro y hasta entonces no lo habían comprendido. Pedro tomó los lienzos bajo su capa y se volvieron corriendo. Yo he visto el sepulcro con ellos y con Magdalena, y siempre he visto los 2 ángeles sentados a la cabeza y a los pies, como en todo el tiempo que Jesús estuvo en el sepulcro. Me parece que Pedro no los vio. Más tarde vi a Juan decir a los discípulos de Emaús que mirando desde arriba había visto un ángel. Quizás el espanto que le causó esta visión fue causa de que dejase a Pedro pasar adelante, y quizás no habla de ello en el Evangelio por humildad, por no decir que había visto más que Pedro. Entonces vi a los guardias levantarse y recoger sus picas y sus faroles. Estaban aterrados. Salieron pronto del huerto y llegaron presto a la puerta de la ciudad. Mientras tanto, Magdalena se juntó con las santas mujeres y les contó que había visto al Señor en el huerto y después a los ángeles. Sus compañeras le respondieron que ellas también habían visto a los ángeles. Entonces Magdalena corrió a Jerusalén y las mujeres se volvieron al huerto, pensando sin duda encontrar a los 2 apóstoles. Al acercarse Jesús se les apareció vestido de blanco y les dijo: yo os saludo. Ellas se echaron a sus pies, mas él les dijo algunas palabras y parecía indicarles algo con la mano y desapareció. Entonces corrieron al cenáculo y contaron a los discípulos que habían visto al Señor. Estos no querían creer ni a ellas ni a Magdalena, y calificaron cuanto les decían de sueños de mujeres hasta la vuelta de Pedro y de Juan. Al volverse Juan y Pedro, encontraron a Santiago el menor y a Tadeo,
que los habían seguido y estaban muy conmovidos, pues el Señor se les había aparecido cerca del cenáculo. Yo había visto a Jesús pasar delante de Pedro y de Juan, y me parece que Pedro lo vio, pero me pareció haber sentido un terror súbito. No sé si Juan lo conocería.